foxes have their den to yell, and the birds have their nest. But the son of man, has nowhere to lay his head. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Sin Editar, el podcast de Proyecto 52. Bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir un día más, un episodio más. No sé en qué momento están viendo este video, si en la mañana, en la tarde, o lo están escuchando en la mañana o en la tarde, pero hoy tenemos un tema súper especial que queremos compartir con ustedes, que la verdad es una alegría poder compartirlo porque es algo que también nos interesa mucho a nosotros y que queríamos ya tener a una persona invitada de este calibre, ¿no? De este nivel, por así decirlo, como lo es nuestra hermana Gabriela Melgar, que nos acompañará este día. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Gracias por semejante introducción. Un gusto poder compartir con todos los que nos están escuchando y con todos los que siguen tu programa, tu Proyecto 52. Primero que nada, Gaby, no estés nerviosa. Yo sé que podés estar un poco nerviosa, pero no pasa nada, tranquila. Como todos, nos ha pasado Casual. a todos. Casual, sí, porque esto es donde vamos a conversar y vamos a aprender un poco y donde queremos aprender todos en realidad, ¿no? Aquí es una conversación y como bien la gente puede estar leyendo el título de este nuevo episodio, hoy vamos a hablar de una maternidad correcta, de una maternidad sana, y por eso tengo a Gabriela aquí, porque Gabriela es mamá de Samuel, un niño que a mí la verdad me impresiona su capacidad, me impresiona su inteligencia, y prontamente ya mamá de Teresita, que ya está en camino, ya la tienen encargada junto a su esposo Julio Flores, que le mandamos un saludo. Y bueno, pues Gaby, ¿cómo ha sido esta experiencia primero de la maternidad en tu vida? Bueno, la maternidad a mí no fue tan fluido, ¿no? Me costó al comienzo, pero yo ahora mirando hacia atrás, ¿no? Como con todas las cosas con Dios, todo lo que sucedió, cómo se dieron las cosas, cómo el Señor fue abriendo caminos, cerrando, moldeando, yo digo, yo hoy no sería quien soy, mi matrimonio hoy no sería lo que es si no hubiera sido por la maternidad. Wow. Es, porque es algo constante, un medio por el cual el Señor ha ido transformando mi historia, totalmente. Y eso no quiere decir que haya sido fácil, ¿no? Claro, a eso me iba, o sea, la maternidad que vos ejercés ahora como mamá de Samuel y de Teresa, ¿viene desde casa o has aplicado cosas de casa con cosas que has aprendido vos de manera particular? Mira, es una mezcolanza de todo. Hay muchas cosas que yo aprendí, que tomé de mi familia, de mi mamá, de ver, que tomé desde chica, si querés, no que uno siempre dice, yo cuando sea mamá voy a hacer esto, yo cuando sea mamá, así como cuando uno es chico y dice, yo cuando sea mamá no voy a hacer eso que mi mamá me hizo, Sí. Mentira, ¿no ves? Se repite. Terminás haciéndolo, eso es muy cierto, ¿eh? Sí, me pasa. Terminás haciéndolo, terminás repitiendo en muchas cosas, terminás dándote cuenta vos en ciertos momentos, no sé, pues pasó una situación X, la manejaste de cierta forma y cuando te das cuenta decís, soy mi mamá. Soy mi mamá. Pero ha sido un aprender de todo. Cuando yo estaba embarazada de Samuel, yo a amigas cercanas que yo veía que vivían una maternidad, no del todo, porque no podemos tomar y decir, yo quiero ser mamá así como tal persona, con todo lo que es, sino que en ciertas situaciones iba tomando como que, ¿cómo vas a hacer con tal cosa? Iba preguntando y curioseando con amigas así más cercanas, ¿no? Porque el tema de la maternidad es un punto delicado para muchas mujeres. Sí, mucha gente le tiene miedo, ¿no? Sí, tenemos un concepto erróneo respecto a la maternidad, para empezar. No tenemos claro qué es la maternidad y tendemos muchas veces, nosotros los cristianos al menos, algo que yo he visto y así, conociendo historias de otras mujeres y habiéndolo también atravesado, tendemos a colocar como que en cajitas, ¿no? Sí. Fases y etapas de nuestra vida. Y la maternidad es algo a lo que les robamos mucho lo extraordinario. Y se vuelve algo muy ordinario, si querés, que no tiene nada de malo,
pero que no llegamos a saber apreciar o a tener una mirada hacia eso extraordinario que involucra el criar y educar a un niño. Podríamos Entonces decir, terminamos, por ejemplo, sí, perdón, sí, podríamos decir que entonces la gente, las mujeres en este caso, le tienen miedo a la maternidad y es por eso que están siendo madres más adultas, porque no quieren vivir una etapa de su vida juvenil, por así decirlo, porque tienen miedo, porque no quieren, porque tienen una vida que vivir, que es lo que usualmente dicen, y le quitan lo que decías vos, eso de lo hermoso, lo extraordinario de ser mamá y lo vuelven a un nivel de algo más que tengo que hacer en mi vida, como un checklist y bueno, soy mamá, digamos, ¿no? sí, totalmente. Para mí ahí hay dos caras dos caras tiene la moneda, ¿no? Una, el feminismo ha hecho un trabajo maravilloso en nosotras, cosas que nosotras tenemos tan metido, tan interiorizado, que ni siquiera nos percatamos que tiene algo que ver con el feminismo, ni siquiera mujeres cristianas, si querés, con años de entrega con el Señor, con una historia sanada, el ideal, si querés. Aún así, muchos argumentos, muchos valores feministas que nos impiden acercarnos a ver la verdadera naturaleza de la maternidad, por un lado. Y la otra cara de la moneda, no necesita ser feminista, ni machista, ni nada, necesita ser ser humano. Le huimos, vamos corriendo en dirección opuesta a todo lo que requiere esfuerzo, sacrificio. Y Compromiso. en la sociedad, claro, la sociedad en la Sí. que vivimos hoy nos invita a esto. Sí. No te sacrifiques, no sacrifiques tu felicidad, vos pensá en vos primero, vos disfrutá la vida. Entonces, sumale a eso un feminismo que ha trabajado mucho para colocar a los hijos en una posición de un fardo, de una carga, de un peso. No puedes, ¿para qué quiero este peso si lo que yo quiero es el placer, la vida, disfrutar, el Claro. goce? Pero, Entonces son pero dos se da aspectos mucho este aspecto de decir, ese humanismo mal llevado, ¿no? El humanismo es decir, piensen ustedes primero y si algo se le cruza en el camino, así sea un bebé, es un estorbo, ¿no? Entonces, su vida es primero, su estudio es primero, su trabajo es primero, usted es primero y nada que se interponga adelante puede interponerse, así que usted breche para adelante y dele, ¿no? O sea, no importa lo que claro, y venga. disfrutar, exacto. Disfruta. Y por ejemplo, algo que cuando nosotros nos casamos con mi esposo, con Julio, nos decía, no, esperen a tener hijos, disfruten un tiempo que ustedes solos. Y yo lo tomé, nosotros lo tomamos así, ¿no? Lo tomamos así como que sí, no tenemos mejor. Pero es que en esa mentalidad, que no es nada malo, es verdad, disfrutar, conocer a tu pareja, aprovechar el tiempo, pero ya estás inconscientemente, si querés, porque tampoco me lo dijo una persona, si querés, malintencionada o antivida o anti niños, anti hijos. En esa mentalidad está ya metida y de cierta forma camuflada la idea de que el hijo va a venir a estorbar. Correcto. Entonces vos no te das cuenta. Yo me acuerdo que en un momento cuando con mi esposo nos pusimos a conversar y era así como que, ¿y qué estamos esperando? ¿No? ¿Por qué? Y no sé, pero ¿vos crees un hijo? Sí, yo también sí. No había razón, argumento alguno para decir, esperemos, era simplemente, ¿cómo pues vamos a tener hijos inmediatamente? ¿No? Sabes que yo escuché una vez No, hay que disfrutar. decir a Fray Nelson, creo que era, que decía, si usted piensa ahora decir, no, voy a disfrutar mi matrimonio 1 año o 2 con mi esposo para disfrutar, viajar, que no sé qué, y luego embarazarme, usted desde ahora ya está rechazando a ese hijo que quiere tener de aquí a hace 2 años. O sea, ya tiene un pensamiento de rechazo hacia él. De nada le va a servir tenerlo aquí. Exacto, ya lo tenga 1 año, 2 años, ya lo veo como un estorbo a mis planes, a mi voluntad, a mis deseos. Entonces, sí. No hay maldad cuando te dicen, no, claro, disfruten un tiempo. No hay una maldad cuando te dicen eso. Pero es como te decía, el feminismo ha hecho tal trabajo en nuestra mente que lo vemos tan natural pensar, vamos a disfrutar un tiempo solo. ¿Por qué vas a disfrutar? Un hijo no es, imagínate, si el hijo es lo que nosotros como cristianos creemos, el fruto del amor, un don, una bendición, y cuando decimos no, disfrutemos hasta que vengan los hijos, ¿cómo lo estoy colocando? ¿Bajo qué categoría, si querés, lo estoy colocando? Bajo el estorbo, bajo el me cambia los planes. Entonces no nos damos cuenta de cómo repetimos esas cosas que están contaminadas.
tan A mí no me metido, ¿no? sucede. Tan metido en la sociedad de una manera que uno dice, no, pero no es algo malo, ¿no? Eso es un pensamiento, o sea, es que es verdad, tenés que disfrutar, no sé qué, no sé cuál. Y ahora, ¿cómo ocurre para que todo eso, Gaby, no te afecte en tu maternidad? O sea, ¿cómo ocurre para que vos digas, ok, yo creo que no estoy preparada, no estoy preparado como esposo, pero sí queremos tener un hijo? Ahí yo creo que Dios hace un trabajo, una obra. Somos una obra incompleta, ¿no? Somos una obra incompleta. Y uno cree a veces que no es que haya niveles en la fe, pero hay niveles de uno mismo, ¿no? Como que vences tu barrera y vas al siguiente paso y tenés otra fase que superar, digamos. Y de ahí te topas de cara con que no hemos trabajado al 100% esta parte y el Señor quiere trabajar. ¿A qué me refiero? Yo soy muy controladora, al menos lucho mucho con eso. Controlar las cosas en mis planes, en mis tiempos, en mi manera. Entonces, cuando viví mi embarazo, yo recuerdo muy bien que cómo se dio mi embarazo, a pesar que fue un embarazo súper tranquilo, sin malestares, sin nada, sí, así, si no era la barriga que crecía, yo no No te dabas estaba como cuenta. si nada pasara, digamos, ¿no? Pero empezaron a ver ciertas cosas aquí, ciertas cosas allá, las complicaciones con Samuel, porque fue diagnosticado con pie equinovaro. Y yo me acuerdo que un momento en oración así yo dije con el Señor, decía, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué esto? Y fue como que me vino a mí la idea, así, esta fue la idea que me vino. No había otra forma, Dios como papá, yo como Gabriela, que el Señor hubiera podido trabajar en mí esto de querer controlar todo. No había otra forma que si no sea el embarazo que yo hoy tengo, de entender que tengo que ceder, que tengo que dejar, que no es como yo quiero, que no es de la forma, de la manera que yo pensaba. Yo lo planeé todo, ya organicé el cuarto, el mes tanto voy a buscar la ropa, el cuarto voy a decorar, planeaba tener un parto normal, planeaba tener esto así, así, ta, 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 ta. Nada salió conforme yo lo había planeado. Nada, absolutamente nada. Y yo decía era una batalla de mí misma, de entender que no era lo que yo esperaba, no era lo que yo pensaba, y yo peleaba con Dios, yo peleaba con el Señor, o sea, era, dame lo que yo creo que debe ser, fue una batalla. Y en esa batalla fue como que ya obviamente ya salí de ese proceso y mirás hacia atrás el camino recorrido y decís, no es lo que vos pensás, Claro. no es así. Y ahí me di cuenta que tenía que despojarme de muchos criterios, de muchas ideas que yo tenía de cómo debía ser vivida mi maternidad. Fue posterior a eso, ya con Samuel en brazos, que me topé delante de, necesito estudiar, necesito aprender, necesito informarme, necesito ver cómo hacen otras mamás. No creo que esto sea así y nadie hable al respecto, decía yo. Claro. No creo que, porque te daban los típicos consejos y cosas así, pero y este otro tema, ¿y cómo se trata esto? Entonces empecé a buscar, empecé a estudiar, el Señor empezó a abrir puertas también para que yo pueda conocer otras cosas, otras realidades, a nivel teórico, ver otras mamás. Fue un mundo nuevo que se abrió. Y yo agradezco al Señor porque Dios lo hace todo perfecto, ¿no? Entonces fue como que trabajó todo esto en mí, llegó al punto donde yo dije, Dios mío, lo tengo aquí a mi hijo en brazos, ¿cómo hago? ¿Cómo sobrevivimos los dos? ¿Cómo sobrevivimos? Porque no era solo mantenerlo vivo a él, era cómo yo vivo, cómo le voy a enseñar en un momento dado, algo que creo que fue una gracia de Dios, fue también mirarme a mí misma y decir, yo sé que no soy la mejor persona del mundo, tampoco soy la peor, pero quiero darle mi mejor a mi hijo. Claro. Mi hijo necesita de mí, él merece que yo le dé mi mejor, lo mejor que yo tengo, los mejores recursos, que yo me forme, que yo me prepare, que yo sepa atender sus necesidades físicas, afectivas, sus necesidades espirituales. Y Partiendo para con mí eso eso, fue una... perdón, Sí. partiendo con eso, por ejemplo, de suplir esa necesidad en tu hijo, digamos, vos ya sabías que eso iba a pasar por la situación que le detectaron, ¿no? Por la anomalía que le detectaron, ¿no? Lo de los piecitos que tenía. Entonces vos sabías que él tenía que depender de vos gran parte de su proceso desde nacer, ¿no? Esta anomalía, Sí. para aquellos que no la conocen, es que el piecito nace como dobladito para atrás, ¿no? Algo así es la situación. Y necesita una operación con unos botines especiales para que él pueda caminar y todas estas cuestiones. Entonces cuando
Cuando a vos te dicen que tiene esa anomalía desde el embarazo, desde ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? Para mí fue un pensar, no, yo no puedo, no puedo, soy una incapaz. ¿Cómo voy a cuidar de este niño? Así, o sea, ya de por sí en mi cabeza estaba el cómo vamos yo no me sentía, yo no tenía problemas con atender al bebé, bañarlo, cambiar el pañal, todas esas cosas así, de logística o de lo ordinario, si querés, no me asustaban. Pero sí en algún momento yo decía, ay, ¿será que yo voy a rendir? ¿Será que yo voy a dar? Y es un temor general. Natural. Conversando con otras mamás, es el pensamiento típico de, ¿será que yo voy a rendir y dar cuenta de todo lo que tiene que hacer? No voy a poder. Si tenés, maternidad viene con eso a veces en la cabeza, ¿no? Y encima de eso, un bebé que necesitaba un cuidado especial. Es muy gracioso, porque en mi historia personal yo siempre fui la pestienta, siempre fui la debilucha, siempre fui la que póngale una chompa a Gabriel antes que se enferme, digamos, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso siempre fue una herida grandísima, ¿ya? Súper, súper grande. Me costó mucho, batallé mucho con el Señor, con eso. Es mi talón de Aquiles muchas veces, y hay momentos en los que vos sentís que viene así esa vocecita a susurrarte, no, vos sos una débil, no podés, sos una pestienta. No. Y cuando se me presenta esta situación de tener otro ser humano que dependa de mí, que tiene una particularidad, que tiene consultas médicas, operación, que lo pinchan, que le ponen, que el laboratorio, que esto y lo otro, es ese momento donde decís, no, es que no es mi fuerza, es que no soy yo, es el Señor. Y es como te digo, es cada cosa que fue dándose en mi historia, en mi maternidad, fue abriendo una puertita, como que estos son los pendientes, como si le hubieran pasado, ¿no? Mi ángel de la guarda le pasó el expediente de Gabriel al Señor y dijo, estos son los pendientes que necesitamos trabajar antes de que empecemos a criar a este chico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, mi tema del orgullo, mi tema del querer controlar, check fue más o menos, ¿no? El tema de querer, de tener que sanar esto en mi historia, de creerme a mí misma débil, insuficiente, incapaz. El Señor lo sanó y me acuerdo muy bien cuando Él me repetía, o sea, no es por mi fuerza, no es por tu fuerza, perdón, es con mi fuerza. Y ahí entendí, este es mi límite, hasta aquí llego yo. Yo doy mi 100%, yo hago, yo obro, yo busco, me muevo, hago mi tarea, hago lo que me toca a mí hacer, y aquí para adelante es el Señor. Y ahí entra lo que decíamos hace un momento, el de yo ya renuncio, por así decirlo, renuncio a mí por el niño, por el bebé. O sea, no renuncias literalmente porque también seguís viendo por vos, pero ya sabes que él está primero, ¿no? Sabes que tenés que dejar de ser egoísta en algún momento y pensar en él, brindarte a él, porque ahí ya decís, uy, tengo que velarlo todo el tiempo, ver su salud, ver que él se encuentre bien, ver que no se ahogue, o sea, todo ese tipo de cosas, y renuncias a otras cosas que para vos en su momento eran importantes cuando no eras mamá, pero lo haces con amor, ¿no? No es que tenés una pesadez de dejarlo. Y es lo que decíamos, ¿no? Aquí los hijos o lo ves como un estorbo o lo ves como una bendición. Ese es el punto, sí. Ahí comienza el punto, ¿no? Entonces, ¿sabes que sí pasa también? Que no nos damos cuenta, y suena feo decirlo, pero es más feo vivirlo y no saberlo. Es un tema de madurez. Es un tema de madurez. Porque vivimos como niñito. El niñito, ¿qué hace? En una etapa de su vida, el niño le gusta simplemente hacer lo que le es placentero. Claro. Es todo sensitivo, todo es estímulo, todo es lo que le agrada, lo que es bonito. Quiere comer solo lo que le gusta, quiere jugar solo lo que le gusta. Y obvio, nadie va a ir a hacer lo desagradable, ¿no? Entonces, pareciera que nosotros ya como adultos nos hemos quedado en esa etapa de nuestra infancia donde tendemos a huir de eso. Y reclamamos y nos enojamos y nos molestamos y vemos como un estorbo todo aquello que nos demande esfuerzo. Imagínate vos en esa situación de donde vos tenés que levantarte cada 2, 3 horas, cada 4 horas, cada hora, a atender a un bebé, a darle de mamar, a cambiarle el pañal, y vos tenés que privarte de tu sueño. Y vos te levantás reclamando. O sea, reclamando de una necesidad biológica a otro ser humano. Que no puede valerse por sí mismo. Exacto, en esos primeros, claro. Que te necesita para sobrevivir.
Imagínate el nivel de inmadurez que hay en mi corazón, de egoísmo que hay en mi corazón, que yo soy incapaz de decir, este niño me necesita. Yo soy todo su mundo, me necesita para sobrevivir. Y aparte de eso está yo me acuerdo que a mí me pasaba, ¿no? Con mi esposo, yo me despertaba, lo atendía a mi bebé, estaba ahí y veía a mi lado a mi esposo durmiendo, digamos, ¿no? Yo así como, perdía por dentro, daba ganas de despertarlo, digamos, ¿no? Así como Claro, que yo voy a sufrir, sufrimos también. Y tenemos esa mentalidad de, yo claro, estoy sufriendo, yo estoy incómoda, ¿por qué pues vos vas a estar cómodo? claro. Y Queremos nos que todos pasa, sufran. ¿no? Claro, todos sufren conmigo, nadie, no puede ser solo yo, digamos. Y es una forma infantilizada de vivir, inmadura. Inmadura, ¿por qué? Porque queremos solo nuestra comodidad, nuestro placer, y estamos como los niñitos, ¿no? Es que no podemos ver que el otro esté mejor y queremos no pelearle, digamos, o quitarle lo que tiene, o tener algo más grande. Claro, Entonces, es difícil aceptar muchas veces que muchas de los trabajos internos que tenemos que hacer es un tema de madurar como personas, de madurar fortalecer nuestro carácter, nuestra voluntad, formarnos, aprender y decir, yo por ejemplo, soy dormilona, ¿ya? Yo a la mañana yo no soy de despertar así con todas las pilas, me cuesta arrancar. Entonces, el tema de la privación de sueño para mí fatal. era morir, digamos, morir. Claro, Yo sufrí hartísimo con la privación de sueño. Gracias a Dios en ese tema, Samuel, si querés, dormía toda la noche, durmió rápido, bueno, no bregué, pero como todo bebé, día se despierta a las 5, otro a las 6, otra a las 7, entonces era madrugar, digamos, ¿no? claro, O no pesadísimo. dormir, claro, pesado, y a mí me costó muchísimo, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, ¿no? Y ahora, por ¿Cómo ejemplo, poder? esto que decís, que es súper interesante, yo he escuchado alguna vez que decís, vos tenés que acostumbrar a tu bebé a las horas, ¿no? Bañarlo a cierta hora, para que se duerma a cierta hora y ya no se despierte al día siguiente, como que acostumbrarlo, no sé, a ponerle en rutina. ¿Es cierto eso? Mira, hay de todo, hay de todo. Yo con Samuel apliqué, por ejemplo, yo a Samuel le enseñé a dormir. Dentro del mundo de la maternidad hay muchísimas corrientes, hay muchísimas metodologías, que qué sé yo, para educarlos, tenés crianza con apego, disciplina positiva, tenés las neurociencias, tenés los métodos para educarlos, Waldorf, Montessori, la neuropsicología, hay un montón de cosas, ya hay un montón. Yo en lo que he podido he indagado, he averiguado qué tan bueno es, qué tan verdadero es, qué de provecho puedo sacar. Y en mi opinión personal, hay muchas formas en las que vos podés, muchas cosas que vos podés tomar de estas nuevas corrientes modernas, si querés, porque todas son modernas, no tienen ni una antigüedad, digamos, así como que aplicaban eso en Platón, digamos, ¿no? En los filósofos antiguos, mucho de eso, ¿no? Ahora, vos podés tomar lo que te agrade, si querés. El tema está es, ¿cuál es el valor principal que yo busco? ¿Cuál es el valor sobre el cual la base piramidal, la piedra angular, sobre la cual yo quiero educar a mis hijos? Y tomás todas estas corrientes y las usás para servirte de ellas, si querés, para trabajar para el bien que vos estás buscando. Y Correcto. lastimosamente muchas de estas corrientes terminan siendo dioses entronizados que nosotras colocamos ahí. Y nos desviamos y nos desvirtuamos del camino. Entonces yo sí, en todo lo que he ido sacando de aquí, de allá, de allá, por ejemplo, yo a Samuel le enseñé a dormir, tiene un orden, tiene una rutina, no es un niño de que, ay, va corriendo y, qué sé yo, él va a dormir cuando él quiera, digamos, ¿no? Porque hay corrientes que te dicen que no les impongas, que dejarlos que ellos te digan, que Claro. ellos Que ellos decidan, que decidan. ellos sean los que te muestren. Y parte sí, parte no. Muchas para mí de estas nuevas corrientes modernas de educación terminan obviando la integridad de la persona. O sea, estamos tratando con la parte afectiva o estamos tratando con la parte neurológica, pero no estamos tratando con la parte antropológica, o sea, Claro. todo, y mucho menos con la parte ontológica, el ser criaturas de Claro. Dios, hijos de Dios. Entonces terminás obviando todo eso. Y, y es lo que yo digo, terminas colocando, endiosando, colocando en un trono todas estas
corriente y terminás siendo vos esclava de la crianza con apego, de la disciplina positiva, de que mi hijo no puede llorar, de que mi hijo tiene que no sé qué, que yo tengo que jugar así, y genera un estrés en tu maternidad, genera una dificultad, genera problemas en el matrimonio, todo. ¿Por qué? Porque en vez de vos servirte de esto para un bien, en vez de que estas corrientes de educación sirvan a un bien mayor, vos terminás siendo esclavo de ellos. Claro, es como que vos no Entonces, aprendes a tomar lo que es correcto y apartar lo que no sirve y empezar a enseñarle como vos querés enseñarle, ¿no? O sea, si claro, bien te sirve lo demás, tomar ciertas cosas, ciertas pautas, decir esto me sirve, pero al final de cuentas yo lo estoy criando, ¿no? O sea, sí, con mi pasado también, creo que hablábamos un momento, qué cosas de tu familia, digamos, aprendiste, que también te sirven y las implantas y haces como un combinado, pero esta es la forma de Gabriela, ¿no? De enseñar, sí. ¿no? Claro, porque vos definís, decís, ok, ¿cuál es el bien mayor? ¿Qué es lo que yo quiero de la educación de mi hijo? Entonces yo en un momento, charlando con mi esposo, decía, con todo el tema de la estimulación y que tu hijo tiene que ser más o menos un niño brillante. Y yo le decía a Julio, ¿de qué me sirve que mi hijo sea brillante si está lejísimo de Dios? Claro, Entonces, en un momento dijimos, el valor primero es que él crezca. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí, por ejemplo, mirando hacia atrás, me hubiera gustado tener en mi historia de vida? En algún momento, casi la gran mayoría de nosotros, muy pocas personas quizás, o bueno, en mi círculo, han tenido la gracia de crecer en un ambiente donde se viva realmente la fe cristiana. Muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor a nuestros 15, 16 años y en nuestra casa como que sí, vamos a misa. No había eso. Y yo le decía a Julio, ¿qué es lo que más quiero yo? Es que el hablar de Dios, que nuestro lenguaje, que lo cotidiano, todo esté tan lleno de Dios, que sea ese su normal, claro. que el día de mañana él sea tan íntimo con el Señor, viva tan en su rutina, en que su cotidianidad, y en un momento dado, obviamente él va a elegir sus caminos más adelante, ¿no? Correcto. Pero que tenga eso que muchos de nosotros hubiéramos deseado haber vivido, ¿no ves? Porque yo me acuerdo que cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, que si bien lo tuve muy joven, fue un abrir de ojos, ¿no? Todo esto es nuevo para mí. Una forma de expresarte diferente, una forma de hablar, un lenguaje, otro conocimiento, otra vida, otra Claro. vida. Entonces yo le decía a Julio, yo quiero que mi hijo tenga esto, que su cotidianidad, que sea tan todo lleno de Dios, tampoco saturarlo así, no, Dios, 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 ¿no? Que no necesite sufrir como sufrí yo durante 14 años, 15, para que se dé Claro, cuenta de que Dios está ahí. Nada, tampoco así, ¿no? ¿Sabe qué me claro, impresiona, por ejemplo? Samuel tiene 3 años, ¿no? Más o menos, 3 sí. años. Uh-huh. Y a mí me impresionó, ¿no? Esto de que él sea bien metido a las cosas de Dios y lo entienda también, de celebrar una misa, de celebrar una misa, ¿no? Entre comillas, ¿no? De ser bastante atento, de arrodillarse, de saber persignarse, de tener esto, ¿no? Que muy pocas veces se ve en un niño con el Señor. A mí, por ejemplo, yo tengo una anécdota de una vez que yo fui a misa y una niña tipo Samuel, así de 3 añitos delante de mí. En el momento de la consagración recuerdo que yo me arrodillé y la niña se quiso arrodillar y le dijo, no mamá, yo no me voy a arrodillar porque de aquí yo no puedo ver a Jesús porque Jesús es tan pequeño como yo. Y a mí me quedó eso tan grabado de decir, esta niña reconoce al Señor en la Eucaristía y yo a veces yo no lo hago y yo veo eso en Samuel, ¿no? Esa claridad que ha sido puesta por ustedes, que como vos decías, sin imponerlo, pero que sea su cotidianidad. Esto quiere decir que dentro de casa es algo normal hablar de Dios. No es que solamente se habla los domingos, no es que solamente se habla en un momento específico, sino que está rodeado de eso. O sea, como pudo haber estado rodeado de algo malo, que también Claro, él lo va a absorber, lo va a conocer y ese va a ser su cotidianidad, ¿no? correcto. Sí, por ejemplo, esto que decís, Samuel, él es el padre, ¿ya? Es el padre, dice, ¿no? Porque en un momento dado, antes de la pandemia, justamente hace unos días atrás reflexionábamos con Julio de esto. Antes de la pandemia, ¿cómo hacíamos con Samuel? Vos andás a misa en horario, luego volvés, te quedas con Samuel y voy yo. Y no íbamos con él. Claro, porque era un afán, la logística, llevarlo, al final terminabas no atendiendo a misa, había que alzarlo, pasearlo. Entonces preferíamos vivir la misa
ir cada uno por su cuenta solo. Pasó la pandemia, vino todo lo que vino y al final yo dije, no. Escuché una frase, se las voy a compartir, que a mí me impactó mucho en el contexto en el que fue compartida, ¿no? Decía, era justamente llevar a los hijos a la misa, los llevamos a la misa en la pandemia, no los llevamos, ¿qué hacemos? Y esta mamá dijo, cada uno haga como vea, pero yo dice, ¿de qué me sirve salvar el cuerpo de mi hijo si no salvo su alma? Y yo dije, claro, imagínate nosotras, mamás pandemia, con nuestro hijito chiquitito, no, llevarlo a la misa y que él no esté agarrando y lavarle las manos y todo, era una neurosis, digamos, Sí. muy propia de la situación en la que estábamos viviendo, sin duda, pero era una neurosis. Y en un momento yo dije, sí, el día de mañana el Señor me va a pedir cuenta de esta almita, y ¿qué le voy a decir? No, Señor, es que yo no lo quería llevar a la misa. El día de mañana yo quiero que cuando mi hijo sea mayor, él tenga que vaya a misa diaria, que le agrade, que busque ir a misa. Yo tengo que trabajarlo desde chico, ¿no? Claro. Enseñarle. Entonces con Julio hicimos un compromiso y dijimos, un valor que va a estar en esta casa es que a misa vamos todos en familia. O sea, en la situación en la que esté, nos ha tocado con lluvia, con frío, con surazo, hay que ir a misa. Y a veces los padres tendemos a sobreproteger a nuestros hijos. No, está lloviendo, no, nos vamos nosotros nomás y que se queden ellos. Sí. Y no, o sea, ¿por qué, digamos? ¿No? El Señor padeció, fue crucificado en una cruz, fue azotado, sufrió dolor, fue abusado, fue golpeado, y yo no voy a mojarme, no voy a incomodar a Incomodar a mi hijo. Tampoco te digo que lo lleve así de solera y short, ¿no? Claro. Obviamente todo con los cuidados. Pero a mí me impresionó, por ejemplo, ya cuando íbamos a misa, era al comienzo súper difícil, ya, no escuchaba el evangelio, no me enteraba, era a veces hasta ni comulgaba, ya, porque Y eso que cantas en misa, ¿no? Eso que canto en misa, ¿no? Que eso es otra historia aparte. Pero yo me acuerdo que una época que habían semanas en que yo así perdía tanto la paciencia que ni comulgaba. No, ¿por qué voy a comulgar así enojada? ¿Por qué? Porque yo quería que Samuel se comporte de la forma correcta como debía comportarse y me deje escuchar la misa. Ni idea, tenía 2 años, tenía 1 año y medio, 2 años, 3. Pero poco a poco el perseverar, el llevarlo, el mostrarle, el enseñarle, y de repente yo me acuerdo muy bien que él a veces se sentaba, a veces caminaba, miraba, escuchaba. De repente un día que como que se reactivó acá el encierro, ¿no? Y dejamos de participar en la misa presencial, colocamos la misa en virtual, asistimos a la misa virtual, y cuando acuerdo Samuel era repitiendo todas las frases del Padre, ¿no? De toda la consagración de Clean Cola, todas las respuestas. Sí. Mamá, un bacho, me decía un bacho, porque él quería un cáliz. Terminé recortándole, así haciéndole unas hostias, y vengan a comulgar, digamos, ¿no? Arrodillate, mi esposo es el sacristán, o sea, todo, digamos. Y yo soy testigo de eso, yo soy testigo de él nos ha celebrado como 5 o 6 misas, y la verdad que nos ha confesado, correcto, y es algo que uno dice, ¡ay, va a ser padre! No sabemos qué va a ser, pero sí sabemos que tiene un valor de Cristo en su corazón, ¿no? Que eso es lo importante, que eso con 3 años ha sido algo sobrehumano de su parte para que lo entienda, ¿no? Con 3 años. Y a mí lo que me gusta, por ejemplo, de ustedes como papás, ya alabándolos un poco, mejor dicho, es esto de que tienen un norte bastante claro de cómo quieren criar a su hijo, ¿no? O sea, están de acuerdo. Que muchas veces ocurre en las familias de que el papá no quiere criarlo así, que la mamá no quiere criarlo así, que el papá quiere tal cosa, y nunca llegan a un acuerdo y al final terminan en nada, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro, ustedes lo hicieron, se pusieron de acuerdo y lograron un fin. Claro, es difícil porque, mira, por ejemplo, hay cosas en las que Julio y yo, a ver, vos podés estar en común acuerdo en los puntos grandes. Ahora, cómo llegamos ahí es un camino y un proceso. Malabares, claro. ¿Por qué? Porque Julio tiene una crianza muy diferente a la mía, yo tengo una forma de criar, como a mí me criaron, una historia de vida, él tiene otro temperamento, otra forma de reaccionar, otra forma de manejar la misma situación. Una situación yo la manejo con más calma que él, otra situación es al revés. Entonces, es cuestión de ir
uniendo cabos. Y a veces nosotros estamos, las mujeres tenemos esta tendencia más grande, estamos dispuestas hasta a sacrificar nuestros matrimonios con tal de hacer lo que nosotras creemos que es correcto. Entonces, en la maternidad, la base soy mi esposo y yo. No es yo y mi hijo, es mi esposo y yo. Entonces, lo tenemos que conversar. Yo no me puedo mandar sola. ¿Ya? Y hay veces, obviamente, que al final yo estoy con Samuel más tiempo, termino yo tomando las riendas, si querés, de la educación, pero eso no me habilita a yo decidir y decirle un día a Julio, de aquí en adelante vamos a hacer de esta forma. No, yo voy conversando con él, por ejemplo, es lo que hacemos con Julio. Mira, veo que Samuel está reaccionando mucho de esta forma, ¿te ha pasado a vos? Él me comenta, sí, a mí el otro día me hizo tal cosa, pasó esto, o estuvimos delante de tal cosa y él reaccionó así. Bueno, yo intento hacer esto, le digo a vos que te funciona, a mí me funciona cuando yo hago esto. Así vamos armando una estrategia conforme a lo que yo puedo darle como Gabriela y a lo que él le puede dar como Julio, y ahí vamos. Y llegan momentos en los que sí, yo le digo a Julio, no, esto no funciona así. O sea, necesito que me ayudes porque esto que Samuel está actuando de esta manera, lo copió de vos, digamos, por ejemplo. Porque, y es que a veces pasa, Sí. digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la mala maña de que Julio dice algo y yo, ay, callale, digo, ¿no? Así, ¿no? Ah, callale, o estás hablando burrera o alguna cosa, digamos, ¿no? Y cuando la deja la pulga, digamos, ¿no? Vos le decís algo, callá, te dice. Entonces, claro, y Julio me dice, ¿Te cuidado escuchó? con lo que Claro. decís, te escuchó, te está copiando. Otras veces, por ejemplo, vos lo ves a Samuel que él reacciona más de una forma que es muy parecida a Julio, entonces es estar atento, es estar ahí como que hilando. Y han habido muchas veces en las que conversando con Julio no hemos llegado a estar de acuerdo en algo. Y aún así decimos, por ejemplo, una situación como un acuerdo al que hemos llegado, es decir, puede que yo no esté de acuerdo, pero veamos, probemos, intentemos. Ahora, tenemos mucho cuidado porque tampoco voy a ser el primer hijo pues siempre es, ¿no? El experimento. Sí, la prueba. La prueba, los pobres primeros hijos. Pero tenemos mucho cuidado de también ver qué tanto es lo que no estamos de acuerdo porque tenemos un argumento verdaderamente sólido y ver qué tanto es de que no estamos de acuerdo porque implica que yo tengo que cambiar algo en mí o implica que yo tengo que soltar alguna idea, algo por orgullo Claro. que quizás no estoy dispuesto a soltar. Es un trabajo primero en cada uno, luego en los dos y luego lo podemos aplicar a Samuel. Gaby, vos, ¿cómo podés decir, a ver, 3 pilares fundamentales que te han ayudado en este tiempo con tu hijo para la crianza que has tenido con él? Creo que el primero ha sido el compañerismo con mi esposo, el poder suplir uno con otro, lo que yo a Samuel muchas veces no le he podido dar, yo digo es la gracia de Dios, es la gracia del sacramento del matrimonio. Julio ha venido a suplirlo de manera maravillosa. Entonces, ese compañerismo, ese entender de que okay, yo me quedo en mi casa las 24 horas al día, mi esposo sale a trabajar, pero somos los dos. Primero, ese entender que somos los dos, ¿no? Segundo, yo creo que es el Señor, entender de que la maternidad es una vocación, es una misión, es un llamado, es Dios me creó para algo, como mujer. Y ver eso extraordinario en algo tan simple como cambiarle el pañal a un bebé, como cuidar de mi casa, como cuidar de mis hijos, ese llamado, esa vocación que Dios me dio, a través de eso Dios tiene una obra para mí. A través de eso el Señor me perfecciona, a través de eso el Señor me santifica, a través de eso el Señor cumple su voluntad en mi vida. Entender de que yo estoy viviendo eso es clave para mí también, es pilar en la maternidad. Y lo tercero, ya más abocado, si querés, a la parte técnica, ha sido formarme, ¿ya? Formarme, estudiar, averiguar, conocer, porque la maternidad no es sentido común. La maternidad no es instinto materno. ¿Qué instinto? Yo siempre digo, ¿qué instinto materno? Anda a ponerme a mí en la selva, mi instinto de supervivencia natural del ser humano está liquidado, digamos, ¿no? Primero que nada, vos vas al campo
y de repente vos ves a gente caminando sin un foco, sin una luz, y cómo ven, decís vos, Sí. ¿no? Y están caminando. Claro, vos estás acostumbrada a tu luz artificial, a todo iluminado, y ya tus ojos ya ni se esfuerzan, ¿no? Y la gente del campo, ¿me entiendes? O sea, instinto no hay, ¿qué instinto? Lo hemos asesinado, nuestro instinto. Entonces, la maternidad no es instinto netamente. No somos seres de solo instinto. La maternidad no es sentido común, porque hay cosas que mi sentido común no han llegado a madurar aún. Hay que estudiar, hay que formarse, hay que estar atento, hay que analizar una cosa, estudiar, leer un libro, todo. La teoría nos sirve, la teoría nos da información y desde esa información yo puedo tomar decisiones y de esa información ver y decir, esto me sirve, esto alimenta, esto sirve al propósito que yo tengo respecto a la educación de mi familia y el rumbo que yo quiero que mi familia tome. Wow. Impresionante es aprender esto, ¿no? Lo último, sobre todo, que uno dice, no, yo lo voy a saber porque ya lo sé por mi instinto, que no sé qué, lo he escuchado muchas veces y es importantísimo lo que decís, ¿no? La formación y, y sobre todo en este espacio del ser papás, ¿no? Ya no solamente ser mamá, sino el ser papás, ¿no? Porque ahora te toca con Teresa, ¿en cuánto tiempo más Gravilla nace Teresita? 2, 3 meses, ya nada. Wow, wow. Y así en breves palabras, ¿cómo ha sido ser mamá por segunda vez de una niña ahora? Mira, yo siempre repito lo mismo, Dios es Padre, ¿ya? Y nos da lo que necesitamos de la forma en la que necesitamos. Y obviamente ha sido totalmente diferente. El embarazo, desde el embarazo, alguien que te diga un embarazo de un varón, no, que es igual a un embarazo de una mujer, polos opuestos, cada embarazo tiene su particularidad, pero aquí habiéndolo vivido entre un varoncito y una mujer, dos cosas diferentes. El Señor ha ido trabajando en mí. Yo me acuerdo que le decía a Julio, a nosotros nos costó este segundo embarazo, lo buscábamos e intentábamos y cada mes que no llegaba fue una decepción, ¿no? Pero bueno, al final el Señor hizo su obra y yo le decía a Julio, ¿cómo soy yo, no? En un momento le dije al Señor, en mi oración, ¿no? A veces uno que le pide al Señor, le da también, le quiere ofrecer todo, con tal de recibir, y dice, Señor, por favor, yo sé que me falta mucho, yo sé que por ahí no estoy lista para un segundo bebé, yo sé que por ahí tengo que madurar, crecer, no sé, pero te pido por favor que me mandes, por favor, un segundo bebé. Yo te prometo que en estos 9 meses yo voy a trabajar duro, voy a trabajar duro para trabajar, para esforzarme y corregir lo que tiene que ser corregido y que se afiance. Así le pedí al Señor, ¿no? Como si fuera un intercambio, así como, ya bueno, te vas a portar bien y yo te voy a dar, ¿no? Pero en algún momento me descubro a mí misma pasando por situaciones donde yo digo, el Señor me está puliendo, el Señor me está puliendo. Y yo agradezco a Dios porque hoy Teresita me va a recibir una mamá mucho más preparada. Obviamente hay situaciones y situaciones, ¿no? Cada hijo es diferente, pero sin duda va a recibir una mamá mucho más preparada y mucho más consciente de lo que busca. Inclusive con Samuel los primeros meses de vida fueron muy diferentes, ¿no? Con todo el tema de su piecito, con todo el tema de estar atentos a que su piecito evolucione y todo, terminé yo no viviendo mucho aquellos primeros, ¿no? Eso Claro. Que atenta a mirarlo, a disfrutar del bebé, los primeros meses del bebé. Yo estaba más atenta a si su pie evolucionaba, si las correcciones estaban hechas, se aproxima la fecha de la cirugía, que no se le moje su yesito, que cumpla las horas con la barra. Entonces, otra logística, otra vida, sin duda, ¿no? Todo nuevo de cierta forma. Pero sí agradezco al Señor porque yo les decía a Julio, yo prefiero hoy la dificultad de tener que hacer las maniobras, de tener dos bebés en casa, un niño de 3 y una bebé recién nacida, que las dificultades de una mamá primeriza, claro. Donde todo es miedo y dudas y estrés y que no se moje, que no le dé el sereno, que no le dé nada, digamos, ¿no? Agradezco al Señor porque, ya te digo, yo no sería la persona que soy si no fuera por cómo el Señor me ha permitido vivir mi maternidad. Y no es que yo ya esté en la meta, no, claro. Pero ciertamente no soy la persona que era antes. Y ahí yo digo, gracias, Señor. Claro, Samuel tiene 3 años, Teresa está por nacer, falta mucho todavía, pero
pero ha sido interesante todo lo que hemos conversado, Gaby. La hora se pasa volando, volando. ¿Cuánto crees que vamos, Gabriela, conversando? No sé, dijimos 15 minutos. Dijimos 15 minutos, ¿cierto? Vamos 45. O sea, 45 conversando de un tema súper interesante, que la verdad tenemos que ya terminar este episodio, porque si no se hace muy largo y queremos grabar más cosas con Gabriela. Tengan en cuenta ustedes que nos están escuchando que con Gabriela vamos a tener más material, así que Gabriela, muchas gracias por este tema sobre la maternidad correcta, la maternidad saludable. Sigan a Gabriela, porque la verdad que a mí me interesó mucho todo este tema de la maternidad a raíz de las publicaciones que Gabriela hace en su Instagram. De verdad, de describir todo esto que vive con Samuel en el día a día. Por ejemplo, lo de hoy de no comió hoy día, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a comer? O sea, para que te des cuenta que yo estoy al día yo te sigo, Gaby. Yo te sigo. Te sigo porque... todas mis batallas. Sí, y la verdad que es súper interesante porque eso te enseña a que vos también estás aprendiendo junto con todos los demás. Y esa fragilidad de mamá que demostrás ahí, se pueden sentir identificadas muchas mamás. Yo como papá me siento identificado, y eso que no soy papá todavía, y Dios quiera que sea pronto, ¿no? Y aprendo, y ahí leo, y yo siempre le digo a mi esposa, ¿no? Mira lo que puso Gabriela, que no sé qué, y incluso le he compartido a algunas personas, síganla a ella, porque dice cosas muy, muy correctas, muy actuales, que son para la educación. Entonces, Gabriela, gracias por este tiempo. Te pedimos que sigas haciéndolo, abrirte un canal, hacer un podcast, charlar de la maternidad, conversar con la gente, enseñarnos a aprender con nosotros, ¿no? Entonces, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación y muchas gracias a todos por escuchar todas mis vivencias, que espero que sean útiles, ¿no? Una cosa que yo me acuerdo que le decía a mi esposo era: nadie comparte estas cosas en la maternidad. Decía yo, no, aquí yo si puedo comparto. Hay dificultades, hay alegría, pero es el mismo camino que Jesús, ¿no? Hay un sufrimiento, hay una pasión que se vive, hay una resurrección, hay una gloria que se vive, y lo acompañamos en nuestro día a día también, ¿no? Entonces, la maternidad viene con todos, así que admirarlo con ojos del Señor. Amén. Gracias, Gaby, que el Señor te bendiga. Te mandamos un abrazo a Julio también, que es un gran amigo, y bueno, pues que el Señor nos siga acompañando en este tiempo de la maternidad, y con Teresita también, ¿no? Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. Ha sido largo, pero muy provechoso, así que esperamos que nos acompañen. Tenemos un episodio más con Gabriela, donde hablaremos de la sexualidad, y va a ser muy interesante como lo fueron estos minutos que hemos tenido la oportunidad de estar con ella. Bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Bendiciones. Pase bien. I need, I feel, I need, I hide. I only need to sing, so take my prayer and let it rise. Lead me on, my shepherd king. Lead me on, my everything.